Buenas tardes a todos. Agradecemos su presencia en esta cita cultural. Expresamos nuestro agradecimiento a la Secretaría de Cultura por tener esta iniciativa de los conversatorios literarios que se están consolidando como un patrimonio cultural de la ciudad y que debe permanecer como un punto de encuentro por encima de los avatares, de los giros de la política y de las administraciones. Es importantísimo mantener este momento, estos puntos de encuentro que contribuyen de verdad al fortalecimiento de la cultura local. Igualmente agradecemos a la Biblioteca Pública Ramón Correa por acogernos en este espacio y mil gracias al maestro Eduardo por aceptar nuestra invitación a acompañarnos en la tarde de hoy. Y desde luego agradecerles a ustedes su presencia que justifica pues este momento de encuentro. Maestro Eduardo, bienvenido de nuevo en esta trasnochadora, querendona y morena. ¿Cómo te sientes en Pereira? Hombre, me siento como llegando a un mundo desconocido, porque pues yo viví aquí hace X número de años, decir cuántos es ya casi una infamia, y entonces la ciudad está totalmente transfigurada. Entonces no como en un lugar que conozco pero desconozco. Lo único, la iglesia se había quemado y habían hecho una de Guadua, según entiendo, y ahora hay una iglesia distinta. La Virgen de la Pobreza sigue ahí, que alguna vez yo escribí sobre esa Virgen porque es una Virgen muy sui generis en la iconografía de las Marías católicas, porque es como medio egipcia y se insinúa un poco su cuerpo bajo el traje. En fin, esa Virgen me ha gustado mucho. Creo que se llama la Señora de la Pobreza. Bueno, lo único que reconozco francamente son las iglesias. Lo demás ha cambiado muchísimo. Ay, el Bolívar. El Bolívar que ahí sigue. No se ha vestido. No lo ha matado una pulmonía en pelota hace cuántos años. Pobre hombre. Cuando hablamos de Eduardo Escobar, estamos hablando de un escritor amigo muy cercanamente vinculado a nuestra ciudad desde hace varias décadas, tal como el propio Eduardo lo acaba de decir. ¿Qué ha significado Pereira para ti a lo largo de tu vida? Hombre, Pereira, pues imagínate que representará, si me casé aquí, pues la ciudad donde me casé, aquí nacieron mis dos primeros hijos en la clínica del Seguro Social. No sé si la habrán tumbado para ver un parqueadero. ¿Estará ahí o qué? Sí. Sí. Bueno, tiene esa importancia y tuve muy buenos amigos aquí, pues. Sí, la familia Marulanda y el diablo famoso Héctor Escobar y Arango Abad, Mario, que era una persona bellísima, que vivió aquí muchísimos años, el hijo de doña Arcilia. En fin, mucho tiempo, muchas experiencias. Tomaba ácido lisérgico y esas cosas por allá en esos nacideros de la quebrada del Otún, por allá. En fin, muchas cosas. A la muerte de Héctor Escobar, escribiste una muy bella columna que titulaste Un diablo llamado Héctor. ¿Qué significa literariamente hablando Héctor Escobar? ¿Me leo la columna? Yo Pues me la no, encontré ayer. Pues, no sé si quiere echarla. Bueno, hombre, Héctor, a ver, hombre,
En la columna está muy bien sintetizado. Yo no sé cómo conocí a Héctor, hombre. Pero ya te digo, yo tenía muy buenos amigos aquí de Dedo Parado. Los Marulanda, pues, de la lavandería Élite. Y Mario Arango, pero esa era como la pequeña burguesía, los Jaramillo, Héctor Manuel y Julio César. Como la burguesía, la burguesita aquí. Pero yo tenía otros amigos más también de todos los niveles. Y uno de ellos era Héctor, que vivía por ahí en el barrio Providencia, donde yo le conocí todo el proceso, porque él al principio leía mucho esoterismo y todo, pero él se fue como obnubilando con esa vaina satánica, ¿sí? Y bueno, aquí cuento, un diablo llamado Héctor. Esta columna fue publicada en El Tiempo, yo no sé, el año en que, no veo la fecha, el año en que se murió Héctor. Dice: acaba de fallecer en Pereira un poeta de lo más raro. ¿Usted la leyó ayer? Sí. Lo conocí cuando yo paraba en esa ciudad por razones de amor y nos hicimos amigos aunque éramos muy distintos, o porque los mejores afectos nacen de las discrepancias. Mi poeta favorito era Rimbaud, el suyo Baudelaire. Yo escribía unos poemas arrevesados adrede y los suyos eran calculados como una máquina gótica. Traté de alejarlo del parnasianismo hacia la antipoesía, pero él pensaba que un poema debía construirse según leyes matemáticas y cabalísticas precisas. ¿Te acuerdas? Eso era así. En los suyos, cada verso obedecía a una fórmula numérica y cada sílaba y cada vocal tenían un valor de acuerdo con un álgebra que yo nunca le entendí. Él le mostraba unos poemas recién escritos a máquina y cada verso tenía unas cifras al final, 7, 4, 2, ¿sí? Que eran la fórmula, porque cada verso debía tener cuántas A's y bueno, era una cosa rarísima. Cada sílaba y cada vocal tenían un valor de acuerdo con un álgebra que yo nunca entendí. Además, sus códigos estaban relacionados con una pasión, el culto del diablo. Pero no el diablo vomitivo del catolicismo, tan parecido a un guerrillero fariano del secretariado, sino el diablo, el ángel de luz que sacrificó su pacto en el empíreo para salvar al hombre de la miseria de la inconsciencia y devolverle la libertad según una cierta noción masónica. Pasábamos muchas tardes echando humo en los guaduales del Colegio de los Hermanos Cristianos, allá arriba en Providencia, debajo de unos guaduales frescos que había, de La Salle. Bueno, hablando de poesía, de Madame Blavatsky, de Papus, del Eliphas Levi, del manual y ritual de la alta magia. Cuando el hombre se me volvía muy satánico, yo me reía de él bondadosamente y le reprochaba que para ser el Papa Negro que él decía que era, el representante de Belcebú en la tierra, fuera al mismo tiempo un hombre tan decente en sus tratos, tan buen miembro de familia, adoraba a su papá y a su mamá, era un muy buen miembro de familia, y cumplido con los 3 golpes diarios, desayuno, almuerzo y comida. Ese comía a la hora que era. Uno a veces lo encontraba con su libro de Papus subiendo a esa Providencia, porque eran ¿qué?
faltaba un cuarto para las 12, había que ir a almorzar. Tenía muy buen apetito además. En su casa tenía montado un pequeño templo, un espacio abigarrado con pantáculos, estrellas de cartón, varas de mago compradas en el almacén Ley, reproducciones de demonios de todas las tradiciones con las colas encrespadas y cuernos de marido moderno, peces de las profundidades marinas. Él se conseguía unos peces rarísimos, yo no sé de dónde los sacaba. Unos monstruos realmente. Sí, sí. Peces de las profundidades marinas y uñas de la gran bestia que les compraba a los yerbateros de Río Sucio en la plaza de mercado. Pero ¿quién va a creer el diablismo de uno que se llamaba Escobar Gutiérrez como si fuera un vendedor de zapatos Croydon? Le decía yo, y él me aseguró que tenía un nombre arcano que solo conocían él y don Sata. Muy gracioso. Ustedes no me van a creer. Una vez lo invité a Cali a tomar ácido lisérgico en el mini apartamento del poeta nadista Elmo Valencia y me hizo ver al diablo en persona. O mejor, el aspecto espantoso de la creación encarnado en los rostros de mis amigos, en las patas de las mesas, en el interior combustible de las paredes que ardían como si hubiera un incendio. La fealdad suprema. Es verdad, yo casi me muero del pánico. Afortunadamente había un psiquiatra que me dio unas pastillas, o si no yo me hubiera tirado por una ventana. Fue la noche más espantosa de mi vida. Este hombre me hizo ver el demonio. Yo dije, hay que encender la luz, porque yo ya tenía experiencia en el ácido lisérgico. Dije, hay que encender la luz, porque estábamos en la penumbra. Y cuando intentamos conectar la lámpara, el tomacorriente estalló. Juepucha susto, eso sí es susto. Chisporroteó como si estuviéramos siendo recibidos en el Averno con los fuegos artificiales de los pedos de su espeluznante socio. Casi me mata el estupor, hasta que descubrí que el maldito podía vencerse por la risa, que es el miedo la mejor de sus armas. Y me quedaron estas enseñanzas metafísicas. Primera, que el diablo no es más que el bufón de Dios. Y segunda, el don de hacerme invisible. Eso no les puedo explicar cómo se hace porque es muy peligroso. Muchos años después me encontré a mi querido diablo Héctor en el Festival de Ancón en Medellín y me le escabullí. Yo en el tiempo no pude escribir por qué, porque es que estaba cogiendo como una cara como de batracio. Se le estaban saliendo los ojos y se le había hinchado como es. ¿Usted se acuerda o no? ¿Sí? Y se había casado con una muchacha lo más bonita que la enloqueció al fin. Es una historia rarísima. Sí, sí. Con el yoga tantra y todas esas cosas. Bueno. Porque iba a dormir en mi casa y yo me había... El Festival de Ancón, para los que no sepan, fue como un busto de los pobres. Un busto de los pobres que hicieron en Medellín. Carolo. ¿Qué hicimos? No, yo fui solo un espectador, porque yo me metí mi ácido también allá, y entonces me encontré con el diablo y yo casi me muero del susto, y entonces yo le dije, no, Héctor, que si me vas a posar en tu casa. Yo le dije, más tarde hablamos, y yo me le escabullé en la multitud. Había ido adquiriendo en sus rituales un aire de batracio, y su mirada, que siempre fue intensa,
porque siempre tenía desde joven unos ojos negros que lo clavaban a uno en el piso, así, ¿sí? Entonces te bombardeaba como con salvas de cuchillos. Ahí entendí por qué a veces, esto es verdad, cuando paseábamos por Pereira, las lolitas al verlo salían corriendo o se desmayaban en un delicioso agitar de patitas. Sí. ¿Verdad, hombre? La última vez que lo vi de paso en la Perla del Utún, como enviado del tiempo en la Vuelta a Colombia, le pregunté: ¿qué hubo, hombre Héctor, y en qué andas? Y me dijo que seguía de diplomático de Luzbel en la ciudad de Remigio Cañarti, que estaba estudiando los sefirots y que para ganar el pan daba clases de religión en un colegio departamental. Ustedes se imaginan el diablo haciendo hostias, el diablo enseñando religión en un colegio departamental. Ay, hombre. El cónsul del diablo dando clases de religión en Pereira, hombre. Pero supongo que así funcionan siempre las cosas en la diócesis de Darío Castrillón. Sí. Dicho sin ironía, naturalmente. Ahora solo me queda desear que el diablo le conceda a su misionero un apartamentico decente, con aire acondicionado, y que le preste un tarot para que se entretenga por toda la eternidad. No, ese es el homenaje que le decía al diablo. Sí. Pues bien, como pudimos apreciar, Eduardo es un pereirano más. Yo pienso que Eduardo es un pereirano, cuasi pereirano por derecho propio. Es más, un amigo chismoso me contó que la cédula tuya es de Pereira, ¿es cierto? Hombre, yo cumplí aquí, saqué mi cédula aquí, claro, yo venía, me mantenía aquí detrás de la muchachita, que era mi novia. Y entonces aquí saqué mi cédula, casi voto la primera vez aquí, porque yo vivía ahí bajando del club Rialto para abajo en un apartamentico que pagábamos entre mi amigo y yo. Mi amigo era contador de la trilladora de los Trujillo allá al pie de la estación del ferrocarril, que tenía una trilladora allá. Y entonces mi amigo y yo pagábamos una piecita y 2 piecitas, dormíamos en esteras, más pobres pero felices, pues vivíamos más bueno que el carajo. Mi amigo vivía pues allá moliendo los números a los Trujillo de la trilladora, y yo por ahí por los cantinas leyendo libros y yendo donde don Carlos Dreus, que es un gran personaje aquí, porque yo azotaba esa librería, yo no tenía con qué comprar libros, entonces yo me iba para donde don Carlos Dreus y le robaba los libros. Y yo creo que don Carlos Dreus era masón y filántropo, porque yo llegaba a la librería, él me adoraba y me decía: ¿qué hubo, poeta? ¿Cómo te ha ido? Mira, y me decía: acaban de llegar de Argentina unas cosas muy buenas. Anda, robátelas, prácticamente me decía. Anda, hombre, mira que me llegaron unas cosas de México buenísimas. Y yo iba y me la metía por aquí debajo de la camisa y salía: don Carlos, buena tarde. Adiós, Rosina, que se llamaba la secretaria de Rosina, bueno, me adoraban, me dejaban robar los libros, yo creo. Pero yo iba a contar algo más a partir de eso. Don Carlos Dreus con su sombrero y sus cargaderas, una belleza de hombre. Un hombre muy brillante y un verdadero filántropo realmente. Sí, debía ser un filántropo, pues si sí, me los ponía de papaya. ¿De dónde le salió el bicho ese que le inoculó la fiebre de leer y de escribir a usted, hombre? Hombre, esas cosas son inexplicables. A mí me regalaron unos libritos cuando hice la primera comunión. ¿A qué edad hace uno la primera comunión? A los 7 años, 6 años. Ya los niños no hacen la primera comunión, ¿cierto? Ya
Ahora se cuenta el proceso espiritual por el primer bareto. En mi época era la primera comunión. Y yo me enamoré de los libros desde mis primeros libros. Y de antes, ya los libros me gustaban. Y te digo que no hay cosa que me encante más que un libro. Por eso vivo en una finca. Yo vivo encerrado en una finca, una casa llena de libros. Y leo, y leo, y leo, y leo. Leo hasta dormido. Por la noche cierro el libro y lo pongo en el nochero y sigo leyendo otro libro parecido a ese. A veces me despierto mamado por la mañana, ¿viste? Porque me leo unas cosas grandísimas. ¿Cómo llegó el nadaísmo a usted? ¿Usted cómo llegó al nadaísmo, maestro? Hombre, también sus cosas inexplicables son. Yo vivía muy aburrido con todo lo que mis papás me proponían. Que es que volverme profesional. Mi mamá me decía que es que un amigo de ella que había empezado de mensajero que se llamaba el doctor Múnera, que había empezado de mensajero en la Colombiana de Tabaco y que había terminado de gerente a los 40 años. Y yo dije, no, 40 años yo no. Entonces mi mamá me ponía, no sé, pues que un primo de ella, que se había ido para Armenia y que había comprado un marranito y después había terminado dueño de Media Armenia. Entonces yo decía, no, qué pereza ser uno dueño de Media Armenia. Y entonces aparecieron los nadistas, hermano, y yo dije, voy a ver qué es lo que esta gente quiere. Y entonces hice ahí mi amistad con Amílcar primero, y después con Gonzalo, y después con los otros. Y ahí me quedé, ahí hice mi vida. Hombre. Amílcar era a propósito de Santa Rosa. ¿Sí? Amílcar era de Santa Rosa de Cabal. Toda la vida vivió en... Sí. ¿Cómo explicar que un adolescente, vos en esa época tendrías que 15, 16 años, claro, ¿sí? 15 años, diera el salto del seminario de Yarumal a los actos escandalosos que sacudieron la cultura paisa hasta la simiente y que tuvieron resonancia nacional, la profanación de las hostias en la catedral y todo eso que ustedes hicieron allá? ¿Cómo explicar eso? Hombre, yo una vez le dije a Amílcar, yo vivía en una finca en La Calera, en el último filo de La Calera, en Bogotá, un páramo, la cosa más brava. Hacía un frío espantoso. Y yo un día, y Amílcar iba a veces a estar conmigo allá, y yo un día le dije a Amílcar, fundemos el nadaísmo, hombre, otra vez. Estamos bien jodidos, a lo mejor alguna cosa sacamos de esa empresa. Porque a nosotros un publicista que llamaba Nichols de Cali, Hernán Nichols, que es de los publicistas más brillantes que ha tenido Colombia, nos decía, pendejos, si ustedes tienen una marca mejor posicionada que FAB. O sea, nadaísmo, cuando uno dice nadaísmo en Colombia, vibran. Ustedes tienen una marca posicionada, sáquenle plata a esa marca, hombre. Pero nosotros, ¿cuál marca, hermano? Leyendo a Heidegger, bregando a entender a Heidegger. Entonces, yo le dije a Amílcar, ¿oíste, Amílcar? Fundemos el nadaísmo otra vez, hombre. Y me dijo a mí, Eduardo, lo que pasa es que en Medellín nosotros nos dejamos crecer el pelo así y eso era un escándalo. Una vez dijimos, pongámonos todos medias rojas y salimos un día todos de medias rojas y camisas rojas. ¡Qué escándalo tan hijo de puta! Un día nos fuimos a tomar té, porque en Medellín el té era para los maricas y las señoras. Los hombres no tomaban té. Entonces nosotros nos íbamos para Santa Clara a tomar té, a la heladería Santa Clara, y la gente se paraba a mirarnos por las vitrinas, tomando té, a comer banana split, los hombres.
no comían helado. Un antioqueño berraco tomaba aguardiente y si acaso pues tinto cargado. Pero helado no. Banana split, ¿no? Banana split, no, banana split era para las señoritas. Entonces, escandalizar a Medellín era muy sencillo. Entonces Amilcar me dijo, Eduardo, es que no, en esa época nosotros escandalizamos a ese pueblo poniéndonos, ahora necesitaríamos una parafernalia como la de los Rolling Stone, sí, para poder escandalizar a Medellín, o las bombas de Pablo Escobar. Después de las bombas de Pablo Escobar, ¿quién se asusta con 4 poetas pendejos con el pelo largo? El dadaísmo tuvo un profundo impacto en la vida, no solamente cultural, sino en la vida social de los colombianos. De alguna manera todos los jóvenes de Colombia nos identificamos con el dadaísmo en los años 60, 70. Claro. Y pienso que la presencia de muchos muchachos aquí sigue hablando de la vigencia del dadaísmo como una postura alternativa de la juventud frente a una decadente sociedad que Correcto. se repite. Bueno. Y que no, yo he pensado en estos días, hablo para los más jóvenes. Nosotros cambiamos muchas cosas en este país sin matar a nadie. Nosotros hicimos más por este país que las FARC. En mi próxima columna del Tiempo, sí me la publican. Cuento cómo, cuando Gonzalo Arango, cuando el hombre llegó a la luna, un tema muy de coyuntura que debe ser traído a cuenta. Cuando el hombre llegó a la luna, Gonzalo escribió en el Tiempo un poemita que decía que Armstrong, cuando había pisado el suelo lunar, se había tirado un pedo y que era un pedo inmortal. Y al otro día lo llamó el director del Tiempo, don Roberto García Peña, que ya no leía las columnas de Gonzalo antes de publicarla porque Gonzalo era una columna angelical, pues ya estaba de cristiano nuevamente y todo eso. Entonces don Roberto ya no leía las columnas, yo que las mandaba a imprenta para que de una vez las levantaran y entonces al otro día don Roberto volaba y un pedo inmortal y llamó a Gonzalo. Y le dijo, Gonzalo, yo con ese pedo suyo en las páginas editoriales de mi periódico lo considero como una traición que usted me hace. Y lo sacó del Tiempo. Y a los poquitos días Klim escribió una columna donde dijo la palabra culo y ya nadie estriló, ¿sí? Porque hasta en eso hicimos una labor. Anoche pensaba yo eso, hombre. Es que el mundo era tan hipócrita que los libros cuando decía culo ponían C y 3 puntos suspensivos. ¿Cómo diría la gente de estúpida? Y entonces cuando uno encontraba C y 3 puntos suspensivos, ¿qué decía? Pues culo. Pero nadie podía escribir la palabra culo. O sea, éramos bastante culos. Eduardo, ¿cómo explicas que un fenómeno como el del dadaísmo, con tan fuerte presencia en el mundo cultural y social, no se haya vuelto a repetir en Colombia? No, por eso iba a decir, hombre. Porque yo creo que es que la gente, la juventud ahora se ha dejado involucrar mucho en la cosa política, en la cosa que izquierda y derecha no existen. ¿Sí? Izquierda y derecha no existen, hombre. Existen personas libres, que pueden ser por la mañana de izquierda y por la tarde de derecha. Por la tarde uno puede defender una cosa y por la mañana otra. O sea, eso es verdaderamente un libre pensador. Pero la izquierda ahora decía yo en la entrevista que me hicieron allá, hombre, la sociedad está embebida en que Petro y que Uribe, esos personajes no tienen la menor importancia. En la coyuntura ahora chisporrotean ahí, pero espérenme, dentro de 5 o 10 años, ¿quién se acuerda de los pendejos? ¿Quién cambia el mundo? Hombre, los que están trabajando con el mapa genético y están en los laboratorios transformando, ¿sí? Los cromosomas y
y los que están inventando máquinas para operar de una hernia a un feto en el vientre de la madre sin... ¿Sí? Eso es cambiar el mundo. Los que están planeando ir dentro de 4 o 5 años a Marte, aunque ignoremos sus nombres, esa gente está cambiando el mundo. Y los que están produciendo pensamiento nuevo, ¿sí? Que es muy poco, pues que la gente ya no lee filosofía, la gente ya no piensa. La gente ya no piensa porque hay mucho ruido. Entonces ya cuando al hombre lo coge la conciencia aquella de la nada, ¿sí? Que fue una cosa que sembró el occidente cristiano en el hombre, esa conciencia ante la nada, ante la desaparición, ante la historia. Entonces el hombre moderno saca su tarjeta de crédito y se va para la discoteca y se aturde, ¿sí? Y se va a que le hagan pum, 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 pum. Y allá se aturde y se aturde y se aturde. Y entonces vuelve a su apartamento y duerme y no es capaz de enfrentar eso que Heidegger llamaba el estado de ánimo, aquel estado de ánimo que el hombre antiguo, ni tan antiguo, eso me tocó a mí cuando no existía sino el radio, ¿sí? Y el radio lleno de interferencia, o sea, había, el hombre quizás, lo que el hombre ha perdido es su soledad. Si no tiene para la tarjeta de crédito para irse a aturdir a la discoteca, pues prende la televisión y le pone 35 de volumen. Aturde igual. Y 150 canales. Hey. O bueno, o la red, pues. Ahora la gente va a comer un hijo de puta maldito pescado y le manda la bota a todos los amigos. Yo digo, qué cosa tan estúpido. Eduardo, bajo la perspectiva de hoy, las cosas no se leen hoy como las leíamos hace 40 o 50 años. ¿Difiere algo la concepción de nadaísmo que ustedes tenían en los 60 de lo que tú lees hoy del nadaísmo? ¿Lo que qué? De lo que tú lees hoy como nadaísmo. No, pues es que el nadaísmo, lo que te digo, es que el nadaísmo ya no tiene sentido. El nadaísmo fue un momento y significó para nosotros y para mucha gente una apertura, una libertad, un atreverse a pensar. Es que cuando yo era un adolescente había libros prohibidos. En el Indy. Mi papá me pilló una vez leyendo Yo acuso de Emile Zola, y si pote escándalo que me armó, que es un libro inocente, una diatriba defendiendo un militar judío francés. O sea, ese libro es totalmente un libro justo, ¿sí? Pero era libro, o sea, estaba prohibido leer hasta los libros católicos. La Biblia estaba prohibida. Mi tío cura me vio una vez leyendo la Biblia y me dijo, hombre, usted no entiende eso. Usted no puede leer ese libro, usted no entiende eso. ¿Quién sabe para dónde vamos? En el futuro todo va a ser robots. Yo creo que el hombre va a volver de pronto a su soledad. Porque es que cuando ya uno se enfrenta a la red, ¿sí? En la red es tanta la información que hay, que es como si no hubiera nada. Eso es como si lo lanzaran a uno al océano, ¿sí? Ahí está todo. Y no está nada. Y no está nada, porque eso no está clasificado, si eso funciona por algoritmo. Entonces, si uno se pone a buscar, está primero Juanes que San Juan de la Cruz. Sí, sí.
Entonces lo que hay es mucho ruido, pero no hay pensamiento, hombre. Yo trato de producir pensamiento, desafortunadamente desde por aquí es muy difícil, pues porque uno no está bien educado, ¿sí? Lo que Gonzalito Arango una vez nos decía, no jodan más con esa idea de cambiar el mundo, muchachos, para cambiar el mundo primero terminen el bachillerato. Terminen el bachillerato. En la página de internet que te identifica hay un bellísimo texto tuyo donde te reconoces primero como lector, como un lectoescritor, y a través de tus libros, en los ensayos especialmente, en tus columnas, Cabos Sueltos, por ejemplo, ese libro, te ocupas mucho de los autores, de las lecturas y de temas de ese tipo, dando un testimonio muy rico de tus lecturas que tú nos has comentado. Eres un lector pues impenitente. Cuando vos lees, ¿tienes algún sistema metódico para leer o lees al azar? ¿Cómo lees vos? Hombre, yo a la librería, yo soy... Mi papá decía que eso no se debe decir. Yo no iba a decir que soy pobre, pero yo pobre no soy, pues, porque tampoco. Pero tampoco soy rico. Entonces yo, cuando me consigo unos pesitos para ir luchándola y tengo una medio pensión, entonces yo me voy para las librerías y yo me dejo llamar al corazón. Hay libros que me dicen, llévame, ¿sí? Llévame. Entonces yo a veces, si no sé bien, yo llamo al librero de Lerner y le digo, ¿esta vaina qué es? Y me dice, no, y le digo, ven, que me lo llevo. Entonces, por un lado eso, pero también cojo pico, trochitas. Entonces, hace 2 años, 3, con esta vaina de las FARC y todo eso, me puse a leer a Marx y a Lenin. Y leí un año eso. Me leí 5 o 10 biografías de Marx, me leí, en fin. Ahora estoy, como estamos en el Bicentenario, me leí Córdoba, Santander, las cartas de Córdoba, y entonces estoy picando en ese. Entonces hay cierta Sistematicidad. Sí, es bueno coger paqueticos de conocimiento. ¿Cuántos diría el físico? Vos lees en esos formatos virtuales, vos sos capaz de leer, vos lees en formatos virtuales, en las tablets y en el computador. ¿Vos sos capaz de leer ahí? Hombre, sí leo cuando no hay más remedio. Pero no retengo bien, no. No retengo bien. A mí me gusta el libro físico. Además lo puedo rayar, ¿sí? ¿Sí? Y me gusta mucho subrayar y poner notas en las páginas de atrás, y que nunca me sirven para nada, pues, porque después a veces no las entiendo. Yo digo, ¿qué fue lo que yo quise decir? ¿Qué está leyendo ahora usted, maestro? ¿Qué está leyendo? Hombre, me estoy leyendo la biografía. Es que he leído varios libros al mismo tiempo. Antes no lo hacía. Casi toda mi cultura la he hecho en el trono de porcelana matinal, en el inodoro. Yo siempre mantengo un libro en el inodoro. Entonces en el inodoro me acabo de leer una historia de las mujeres en 5 tomos así. Buenísimo, las estoy adorando, muchachas. Una historia de las mujeres buenísima. Estoy enamorado. Yo siempre he estado enamorado de estas pendejas, pero bueno. Lo terminé ayer. Ese lo leí en el baño. 4.000 páginas. Desde Atenea, pues, hasta ahora, hasta la última peronista argentina. Una historia de la mujer muy buena. Eso, entonces yo leo varias, entonces eso lo leí en el baño. Entonces, para el tinto de por la mañana en la sala de la casa, me estoy leyendo una cosa enorme de Leonardo da Vinci. En la cama, antes de dormirme, estoy leyendo la biografía de Santander de esta señora Ángel.
Amparo, ¿cómo se llama ella? Una señora bogotana, ¿no? Como de ascendencia antioqueña. Amparo Ángel. Una biografía de Santander, pero buenísima. Que me enamoré de Santander. Le estoy cogiendo bronca a Bolívar. Estoy enamorado de Santander. Y me acabo de leer de ella también la biografía de Córdoba. ¡Qué personaje, José María Córdoba! Ese Bolívar era un criminal. Eso hay que cambiar muchos parámetros, muchos paradigmas que dicen ahora. Bolívar era un loco peligroso. Oíste, Eduardo, ¿y qué leían los nadaístas? ¿Ustedes tenían alguna circulación múltiple de textos? ¿Cómo hacían ustedes? Oh, hombre, no, lo mismo. No, pues Sartre, Kafka, lo de la época. Los poetas surrealistas. A Milka le gustaba mucho Heidegger. Es que, hombre, mira, hombre, es que de estos suburbios de la cristiandad es muy difícil porque a uno lo educaron muy mal. Entonces uno, monolingüe, es una limitación. Es una limitación muy berraca. Porque traductor, traidor. No, y entonces los libros muy caros y los libros fundamentales se traducen a los 3, a los 4, a los 5 años. O más. Sí. Entonces antes mucha gracia. Eduardo Gonzalo Arango. ¿Ah? Gonzalo. ¿Qué significó para vos, Gonzalo? Para el país, Gonzalo. Hombre, para el país, hombre, lo que ya dijimos, Gonzalo cambió muchas cosas aquí con su presencia y su trabajo, que era un trabajador. No, es que vos leyendo ahí lo que yo... Y eso que no te cuento lo que más he hecho yo, porque eso es lo que he hecho gratis. Pero pues, fuera de eso, yo he publicado revistas de turismo, he sido agricultor, he sido artesano, he sido dueño de cantinas. O sea, yo he trabajado como un berraco. Y eso lo hago es por la noche. Todos los libros que escribo, todo es por la noche. Y bueno, entonces Gonzalo, con su presencia, y Gonzalo era un trabajador juicioso. Gonzalo escribía todo el día. Y divulgaba mucho su pensamiento, porque él, antes de escribir sus cosas, entonces calentaba el brazo escribiéndole a los amigos. Entonces me escribía a mí, a J. Mari, a Jaime Jaramillo, y escribía a un poeta pues, en México, otro en Argentina. Entonces escribía 10, 15 cartas que yo he recopilado en la correspondencia violada. Pues es un texto grande, fragmento de la correspondencia de Gonzalo, que es vastísima. Lo que se crió con Alberto Aguirre, con las novias, con las mujeres, que él era feíto, pero tenía un éxito envidiable. Según las huellas de tus publicaciones, del 66 que publicas La invención de la uva, hasta el 86 que sale Escribano del agua, son alrededor de 10 libros de poesía, una labor frenética, especialmente en los años 60, 70. Al punto de que nosotros te reconocíamos, era como Eduardito, que te decíamos cariñosamente por ser el niño del grupo, Eduardito, y Eduardito era poeta, el poeta Eduardo. Cuando vos escribías o escribís poesía, ahora hablamos de eso, ¿vos crees en la inspiración? ¿Cómo escribías vos poesía? Hombre, Heidegger dice que el habla nos habla, verdaderamente. Ahora estoy haciendo un libro de poemas, que son reelaboración de poemas de esas épocas. He cogido un poema, cantidad de poemas que me gustan, y los he reelaborado. Pero, por ejemplo, yo escribí un poema
que Jaime Jaramillo Escobar dice que es el poema, que es el mejor poema de la literatura colombiana en el siglo XX. Yo no sé por qué. Bueno, yo también creo. Que es Cucaracha en la cabeza. La edición que hicieron de eso fue terrible. Yo recuerdo una muchacha muy cercana a mí, eso lo publicaron en El Mundo, hicieron una publicación, creo que fue en El Mundo, no estoy muy seguro. Linda. Hermosísima, con unas llenas de cucarachas. Sí, sí. Y resulta que esa muchacha era alérgica a las cucarachas. Sí. Entonces, cuando me vio tan interesado en el texto, se arrimó y yo cucaracherío casi le da un soponcio. Sí. Ese texto es un muy bello. Ese texto es raro y ese texto me vino. O sea, hay poemas que yo he estado escribiendo durante 50 años y no he podido terminarlo. Y no soy capaz de cuadrarlo. Yo sé que siempre falta algo, al principio, al final, yo no sé dónde falta, pero no. ¿Y eso de la inspiración, vos qué pensás de eso? Pero las cucarachas, yo compré un radiecito en San Andresito y un día me di cuenta de eso, lo que cuento, que el radiecito, unas cucarachitas que me debía traer de San Andresito. Entonces salían del radio unas cucarachitas chiquiticas, me miraban así, y yo las miraba, entonces se volvían y se escondían. Y yo me empecé a interesar por las cucarachitas, y un día fui y escribí el poema de una gentada, y ese poema tiene como 10 páginas. Extenso, sí, es extenso. Y yo, pues ahí le agrego a veces otro verso y todo, pero el poema está redondo desde que salió. O sea que hay yo creo, pero es que los románticos llamaron eso inspiración. Pero Heidegger dice, el habla nos habla. Sí. Entonces nosotros hablamos un habla y esa habla a veces nos arrastra. El escritor sabe que eso sucede así. A veces uno está escribiendo y se sorprende y dice, hijo de puta frase tan linda. Pero eso salió de ahí, de ese impulso. Acabas de hacer mención que me ha llamado mucho la atención en tu trabajo. Uno cuando lee a alguien busca también explorar, como digamos, los métodos que hay en el proceso. Y yo encuentro que tú te reelaboras mucho a partir de tus propias experiencias, de textos anteriores. Por ejemplo, el trabajo sobre el Chapín Quevedo proviene de varios textos que fuiste procesando hasta recalar finalmente. Ese es un libro hermoso. Ese libro es una belleza. En la sinfonía, en la fuga canónica, que es una belleza de texto. Sí. Entonces, este proceso de reelaborar, manipular, reinventar, claro, transponer, posponer, dejar que la imaginación se meta en los intersticios del texto, pues es algo que te ha caracterizado. Vos no tenés esa idea sacralizada de que el texto es intocable, como hacía... Claro. Sí, porque Cortázar, a mí hay gente que me dice, no, ya deja eso así, que ya ese poema ya lo escribió, que cómo le vas a tocar ese poema al niño que tú fuiste. Y yo, no, ese niño ya no existe, el poema es mío, yo hago con ese poema lo que me dé la gana. Sí, entonces Cortázar tiene muchos que son como en el cine, toma 1, toma 2, sería muy interesante. Yo en ese libro de cuentos que tengo ahí ahora van alistando 50.000 pesitos cada uno las rosas de Amarco tienen varias elaboraciones. Claro que sí. Y entonces amigos que me dicen, no, me jodas, hombre, y no, pues ese texto es mío, yo puedo seguirlo reelaborando. Y en estos días descubrí que Cortázar tiene como en el cine, toma 1, toma 2, ¿sí? Y sería interesante hacer un día yo de pronto lo voy a hacer con un cuento de ahí que se llama El amor loco, que se puede escribir en tercera persona, en segunda persona, en primera persona. Yo he hecho ya el experimento.
Y es el mismo cuento, pero se puede escribir de muchas maneras. Hay un cuento en Rosa de Damasco, justamente, hay un cuento en el que tú abordas aguas subterráneas, llama ese ¿El a qué? aguas subterráneas. Es muy difícil de leer. Y Ese de entender. texto es un texto muy interesante a mi juicio. Sí. Y leyéndolo tuve reminiscencias. Uno tiene evocaciones cuando lee apariciones. Volví a ver, me llevó incluso a releer el texto de Memorias del Subsuelo de Sí, Jaime Jaramillo me dice que ese texto es muy bueno, hombre. Y yo te digo que ya ese lleva 2 reescrituras. es correcto. Sí. Ya no he hecho. Qué pena. Yo sabía que nos iba a echar. ¿A quién? ¿A ella? Ah. No, a usted no. A usted que se le dan acá las pilas a usted, hombre. Entonces, Dostoyevsky me concitaste volver a leer a Dostoyevsky, y las reflexiones que hace sobre el proceso de escribir y cómo el lenguaje nos habla es un texto muy significativo en esto. Para mí ese libro de las Rosas de Damasco es un verdadero tesoro. Sí, hombre, te agradezco mucho. Bueno. Ese te voy a contar. Ahí hay un cuento que llama La Grieta, que es sobre un suicidio de un sacerdote. Sí, es bellísimo eso. Y yo un día estaba, en esa época yo trabajaba en Caracol y ganaba buena platica, entonces tenía muchachas de todos los días. Ahora no puedo contratar sino un día a la semana. Pues en esa época yo me las tiraba de todos los días. Y un día, y entonces yo le daba la llave a ella, entraba a mi casa y aseaba, y yo mientras tanto dormía. Y un día a las 7 de la mañana llega Ana y me dice: don Eduardo, que lo llama el presidente. Y yo: no, déjeme dormir, Ana, no me venga a hacer bromas ahora que yo estoy... No, que el teléfono. En esa época era fijo. Yo dije: pero ¿cómo que el presidente? Que Belisario Betancur. Pero no, Ana, no puede ser que me va a llamar mi Belisario Betancur. Y entonces al fin voy a las 7 de la mañana y yo digo: aló, ¿quién habla? Me dice: Eduardo, te habla Belisario. Es que me regalaron un libro tuyo, Las Rosas de Damasco, y leí La Grieta, y te agradezco mucho porque me levanté a las 3 de la mañana y cogí ese libro que lo tenía por ahí y leí La Grieta, y haces una descripción del seminario donde estuvimos, porque él estuvo también allá. Estuve en Yarumal. En Yarumal. Me dijo: haces una descripción del seminario que estoy conmovido, Eduardo, te llamaba a agradecerte. Yo le iba a decir: pero ¿por qué no me llaman a las 9, presidente? El viejo trabajaba desde las 5 de la mañana. Sí, yo me levantaba a las 3. Felicíteme a las 9. Ya que hablamos del Chapín, no quiero dejar ir ese personaje. Pues, sin hablar, personaje hermoso. Alguna vez oí en un audio tuyo, en un conversatorio muy lindo en la casa del maestro Fernando. Sí. Sí. Oí en el audio una afirmación tuya que me dejó pensando. Vos decías que vos no creías como en cosas sobrenaturales o cosas de ese tipo. Pero acabo de oírte una descripción espeluznante, por lo menos, de las apariciones de Don Sata con el diablo. Hay en esa misma, creo que fue en ese mismo conversatorio, vos hiciste mención del espectro de una niña de la servidumbre que te llamó al oído cuando estabas durmiendo con tu abuela, una aparición muy especial. ¿Verdad? Y bueno, la aparición yo considero que la llegada del Chapín a la vida tuya fue algo providencial, pues, que usted esté preparando un documento para una revista. Y me puse a escribir ese libro y empezó a hinchárseme un pie. Y yo escribiendo un libro sobre un cojo, ¿sí? Y empezó a hincharse. Yo dije: hijo de pucha. Háblame de esas apariciones. Hombre, no, eso sí, yo era pagano. O sea, yo tenía una compañera que tenía una revista de turismo.
la guía de Bogotá, ahí en Bogotá. Y bueno, y entonces ella vendía avisos y yo escribía pendejadas para esa revista. Y pues la diagramaba, hacía todo lo demás. O sea, nos dividíamos las tareas. Y entonces a mí me gustaba, pues, para no solo hacer una reseña de las cosas, como buscar cosas de historia. Y compraba muchos libros de historia. Un día me encontré este personaje en el libro yo cuento ahí, de Perdomo Escobar, sobre la música en Bogotá. Y yo me encuentro este hombre, el Chapín. Casi al azar, eso. Sí, casi. Y yo buscaba cosas viejas para que el turista en su hotel pudiera leer cosas como más agradables. Y bueno, entonces encontré al Chapín Quevedo y eso me llevó a leer una torre de libros así, porque pues yo cuento ahí, me leí cosas que muy difíciles de leer, la autografía de José María Samper, las reminiscencias de Santa Fe y Bogotá de Cordobés Moure, que son deliciosas, pero eso son como 3.000 páginas, eso es una cosa enorme. Y entonces leí mucho sobre Bogotá viejo, siguiendo este Chapín. No, fue una experiencia muy linda. Y sobre música, porque es un texto también muy interesante sobre la historia de la música colombiana en el siglo XIX. Porque es que cuando yo me salí del seminario, mi papá me dijo, entonces usted qué va a hacer, hombre, ahora ya salió del seminario. Y entonces usted qué quiere hacer. Y yo le dije, no, entonces, hombre, yo quiero estudiar música. Y me dijo, eso es para negros, hombre. Para negros. Y tenía razón mi papá, bueno, para negros. De todos modos, el Cojo, el Chapín Quevedo es un músico olvidado con una producción significativa. No, eso me enorgullece. Sí. Allí en Manizales le hicieron, a partir de mi libro, reeditaron La Misa Negra. Qué bien. ¿Y vos sabés si hay circulando alguna edición, pues, una de la música de él, que hombre, esté circulando? mira, lo que pasa es que, bueno, es que somos un país muy pobre, ya hablamos de esto. Cuando Teresita, cuando ese libro me lo publicó AFID, siendo director de AFID Juan Felipe Gaviria, el papá de Alejandro Gaviria, él fue el que me publicó el libro allá. Él hizo un acto muy bonito y entonces invitó a Teresita Gómez, la negrita maravillosa. Vos querés mucho a Teresa. Sí, pues la conozco desde chiquita y esa niña es una cosa milagrosa. Es un ángel, sí. Porque esa niña nació con el Cristo de espaldas, pues, negrita, mujer, pobre. Mejor dicho, no le bastó no ser judía sí, con todas las desventajas del mundo y logró hacer una vida muy linda en medio de mucho sufrimiento. Yo la adoro ver. Y entonces ella, Juan Felipe la invitó a tocar obras de Chapín en el lanzamiento del libro en el auditorio de AFID. Y ella llegó linda, con un vestidito de terciopelo, raidito. Y conversamos un momento, porque ella está como, no sé, como triste ese día. Y yo le dije, ¿cómo te parece mi músico que descubrí? Y me dijo, tiene muchos errores musicales, Eduardo. Pero puede ser los copistas. De pronto, no sé si es deficiencia en la formación musical de él, o si eran los tipos que copiaban las partituras en esa época, que cometieron muchos errores en la transcripción. Pues me imagino en Bogotá pues que ese era un loquito, que se cortó el pipí para mandárselo a una novia de regalo. El tipo era un exageradito. Ese nombre de la fuga canónica, que ese nombre viene de Bach, una suite muy breve, bella, breve y discreta de Bach. Sí. Se parece mucho también a la vida del personaje. A mí me parece que fue un acierto haber encontrado ese título para la novela. Como este personaje te invadió, porque es que son como obsesiones que se le meten a uno en el cerebro,
¿Vos ya conjuraste al Chapín o vas a seguir trabajando? Hombre, sobre él? mira, yo sigo estudiando la música. Lo que pasa es que yo no... si me ganaba el baloto, hombre, para conseguirme un equipo de asistentes. Porque yo, ya te digo, entonces yo a medida que voy leyendo en las últimas páginas del libro, entonces, todo lo que encuentro de música, voy a la última página y pongo música, página 521, 321, 321. Entonces, digo, algún día que me quedara tiempo, poner una secretaria, cójame toda esa biblioteca, busque la última página y todo lo que sea música, para agregarle a este libro de música. Porque es que he descubierto montonones de cosas leyendo, pues, sobre cómo oían los conquistadores americanos la música del aborigen, ¿sí? Ahí hago mención de algunas cosas de esas, sobre cómo evolucionó la música en la antigüedad en Grecia y en Roma. Vea, la música. A pesar pues de que el Chapín tenía un sexteto con el que tocaban a Mozart, a Bach, a Schubert. Pues, sí. ¿no? Yo me imagino que técnicamente no debieran ser pues los más excelsos, pero que se escuchaba la música y la entendía. Ah, correcto. Sí. No, ahora que estoy leyendo a Santander le encantaba la música. Entonces cuando Bolívar lo sacó de aquí, para no tenerle que pegar un tiro, Bolívar estuvo a punto de pegarle un tiro. Y Santander a él también, cuando le tocó tirarse eso por la... como que es mentira, es que Bolívar era un poquito, armada también tinglaos, ¿oíste? Yo creo que ni a él lo iba a matar nadie. Bolívar, después hablamos de eso, la próxima vez que me invite, hablamos con tal. Entonces en Santander, en el destierro, se dedicó fue a ver música, y conoció a Paganini, y oyó a Fidelio, o sea, el hombre se dedicó allá, no se dedicó, pero sí oyó mucha música que aquí no se oía bien, porque a él le gustaba pues la música folclórica. Eduardo, cambiando de tema... No, cambiando de tema, no que yo estoy que me fumo, hermano. Fumeso. Ya dejemos eso. Oiga, hombre, ¿usted no tiene proyecto de escribir más novelas? Sí, hombre. Empiezo todos los días, cosas. De ahí de Las Rojas de Damasco, Lucas y Lucía, da para una novelita linda, que es una historia de amor que yo tuve, y que es muy triste porque al fin yo fui a comprarle ya usted lo leyó, ¿sí? Yo fui a comprarle el amor a esa muchacha y no di pie con bola, ya cuando aceptó el billuyo y todo, no, qué vergüenza la mía, por Dios. Y después de haber sufrido tanto por esa mujer, yo digo, eso da para una novelita muy bonita, así tipo Marguerite Duras, esa minimalista. Pero no me queda mucho tiempo. Eduardo, vos Platón decía que la poesía no tiene puesto en la República Ideal. Y digamos desde el 86 hasta ahora, en estos últimos años, han aparecido creo que unos 4 libros de poesía tuyos. Mientras la producción en prosa ha sido muy abundante, de altísima calidad como lo hemos hablado, y tu trabajo periodístico ha alcanzado niveles altamente significativos. ¿Será que el pensador desplazó al poeta? Hombre, no, lo que pasa es que a medida que uno envejece, o digamos más bien madura, se da cuenta que la poesía es muy difícil. Un buen poema, no, un buen poema, o sea, es muy escaso. Hay mucha poesía en el mundo escrita, pero un buen poema, o sea, ni buenos poetas, ¿sí?, han escrito en toda su vida muchos poemas buenos. Un Eugenio Montale, bueno, hay excepciones, pues un Rimbaud, excepciones, pues no sé, un Whitman, bueno, un Shakespeare, pues que esos ya son
Claro que uno, desmesuras me decía un amigo que Hojas de Hierba era eso, que había de todo. Poemas luminosos como el canto general de Neruda, poemas luminosos y sí, otras. bueno, sí, Neruda sí era un verborreico ahí, sí, pero tiene cosas muy bellas, También. Claro, obvio. Pero poema, hombre, Los Limones de Eugenio Montale, acuérdense, Los Limones de Eugenio Montale. Yo leo el poema periódicamente. Y me muero de la envidia, ¿viste? Quiero ponerle una zancadilla a este huevo. ¿Cómo me le ocurre escribir un texto tan bonito?